Las promesas del Señor siempre se cumplirán. Ciertamente, aun cuando nuestros ojos no vean en este momento el cumplimiento de alguna petición, el Señor no tardará, sino que se apresurará a poner por obra su palabra. Aleluya. Y bueno, mis amados, es un gusto poder volver a estar reunidos. Y antes de empezar este tiempo de predicación, quiero compartirte una palabra. Y este está en el libro de los Salmos, en el capítulo 127, en el versículo 1. Y la escritura dice de la siguiente forma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y quiero compartirte una historia. Hace poco escuchaba un predicador que decía: yo confío más en el Señor que en tener que comprar un seguro de vida. Y comenzaba a dar sus argumentos, y mientras que los daba muy afín a su mensaje, vino este mensaje a mi mente: si el Señor no vela, si el Señor no guarda, si el Señor no está vigilándonos, en vano es cualquier cosa que nosotros hagamos, emprendamos o pensemos. Por tanto, siempre encomendemos al Señor nuestro camino, nuestra entrada y salida. Aleluya. Pues vamos a orar, mis amados, que el Señor nos bendiga con su hermosa palabra. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias porque en tus misericordias es que estamos otra vez reunidos aquí. Gracias, Padre, porque en tu fidelidad produces el querer como el hacer en el corazón de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre eterno y bendito, porque sabemos que en tus planes, Señor, está que tu palabra sea esparcida. Y hoy, Padre, vengo como ese sembrador a lanzar la buena semilla. Eres tú, Señor, el que produce el crecimiento, y son mis hermanos esa tierra. Hoy te pido que la tierra del corazón de cada uno de nosotros dé fruto al 100 por 1, Señor, a causa de ti, porque tu semilla siempre dará, pero es la tierra de nuestro corazón la que a veces no es fértil. Vuelve fértil nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús, que las palabras que salgan de mi boca sean como tachones, como aguijones en los costados de mis hermanos, y que sean edificados desde este momento hacia adelante. En el nombre de Jesucristo, Señor amado, te damos gracias. Amén. Aleluya, mis amados. Y bueno, pues a este mensaje le he puesto grandes decepciones. Y mientras que construí este mensaje, me di cuenta de algo. Y bueno, no es por cuestión de querer ministrar mi vida contigo, sino que lo quiero traer a colación como afán del mensaje, como ejemplo del mensaje. Y mientras que yo redactaba el mensaje que hoy quiero compartirte, recordaba con cierta madurez ahora, porque en el momento no lo veía de esa forma, pero ahora lo veo con cierta madurez, cuando algunas personas, sea gente en la casa del Señor, sea gente sin Cristo, sean aún familiares de forma cercana, se han levantado contra mi persona para reclamar cosas, para señalarme cosas, para hablar mal de mí, para cuestionarme, y solamente veía un patrón mientras que hacía este mensaje, y es que el corazón amargado, el corazón vacío, el corazón que busca derramar amargura, siempre viene a atacar a aquel que ni siquiera sabe qué ha sucedido. Y estoy bien seguro que esto mismo te ha pasado a ti. No por justificar mis acciones, sino porque yo lo veo como un patrón. Y el Señor hablaba algo a mi corazón, y es lo siguiente: ¿a más tú amas? ¿A más tú bendices? ¿A más tú entregas tu vida a la gente, me refiero? Tu corazón se vuelve más sensible. Cuando yo estaba en el mundo,
el que alguien me pusiera una cara, o el que alguien discutiera conmigo, o que me dijera una palabrota, ¿verdad? Un ajo, una cebolla, como lo que comúnmente se conoce, la verdad no le daba peso, aun cuando fuera alguien cercano a mí. Sin embargo, al ver mi camino en el Señor, he visto que el corazón del hombre y de la mujer que ama a Dios, a más ama a la gente, más el corazón se vuelve sensible. Se vuelve sensible a las cosas buenas y también se vuelve sensible a las cosas que hieren. Por ejemplo, cuando alguien viene y te dice con amor y te abraza, te estruja amorosamente, pues sientes hermoso, ¿verdad? Ni siquiera sientes esa incomodidad de no me abraces o hazte para allá, me irritas. No, al contrario, es un amor hermoso. Pero cuando alguien viene y te pone una cara o simplemente dice algo atrás de ti, esas palabras que antes no les dabas importancia, ahora traspasan tu corazón. Y es aquí donde toma el lugar el mensaje. A más amas, mayores pueden ser las decepciones. Por eso le he puesto el mensaje grandes decepciones. Porque una persona que ama profundamente puede ser tropezada, engañada y decepcionada de una manera profunda. Y quiero mostrarte el siguiente panorama. Después de que tú escuchas una palabra hiriente o recibes una cara de desagrado, o por ejemplo que te toman el pelo, como por ahí dicen, y te traicionan, automáticamente entres en una etapa de estupor. Es decir, ¿qué es estupor? Ciertamente no sabes cómo reaccionar, no sabes siquiera cómo sacudirte las palabras, no sabes cómo pensar, me refiero a si respondes de forma terca o te das la media vuelta. Es decir, entras en un estado donde no sabes cómo reaccionar ante lo que estás experimentando. Y sé que lo que experimentes tenga un propósito, bueno, más bien tenga una motivación o no tenga motivación, es decir, como por ahí dice, que te lo ganaste a pulso o que simplemente no había razón. O por ejemplo, que has sido traicionado por alguien o que alguien rompió tus expectativas. Por tanto, hoy quiero poner dos cosas delante de ti. Nos toca aprender a lidiar con las grandes decepciones. Y hoy, al momento de estar compartiendo, sé que le estoy hablando a discípulos en Cristo. No le estoy hablando a un creyente que acaba de recibir al Señor. Sé que estoy hablándole a gente que ha llevado conmigo una carrera, por el más corto quizás de 2 años, año y medio o 2 años. Por tanto, me voy a atrever a colocar cimientos muy firmes para que aprendas a lidiar con las grandes decepciones. A mí cuando me ha tocado enfrentarme a momentos duros, mi mente se queda vagando y empiezan muchos porqués. ¿Por qué me dijo? ¿Por qué me hizo? ¿Por qué reaccionó? ¿Por qué me criticó? Etcétera. Y el Señor me llevó a entender algo. Y quiero compartírtelo de forma sencilla, porque sé que o lo enfrentaste, o lo estás enfrentando, o lo vas a enfrentar. Y el Señor me hizo entender lo siguiente. Abre tus oídos así gigantescos, por favor. Y el Señor me hizo entender que cuando yo voluntariamente me quiero volver el receptor de la amargura de los demás, o me quiero volver el receptor del trastorno, de la frustración, de la volubilidad, del sentimentalismo de los demás. Es decir, que les presto mis oídos para ser ofendido, que les presto mi corazón para que sea atropellado, automáticamente le estoy quitando el lugar a la obra de la cruz. ¿Me doy a entender? Espero en el Señor, sí.
¿Por qué? Porque la cruz, mi amado, si tú la observas, nos habla de sufrimiento, nos habla de injurias, nos habla de azotes, nos habla de burlas, que es de la forma en la que fue estrenada la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Por eso la misma Escritura nos dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí, los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde. Conmigo encontrarán descanso. Cuando tú abrazas la amargura de los demás, no hay descanso. Cuando abrazas la ira, cuando abrazas el tropiezo, cuando abrazas la verborrea o los insultos, no hay descanso. Por eso quiero que observes la cruz y te repito, la cruz, mi amado, es símbolo de sufrimiento. Así fue estrenada la cruz. Y quiero mostrarte, o más bien recordarte, cuando Jesús, mi amado, con gran injusticia, fue llevado al pretorio para que fuera juzgado por los hombres, no por Dios. Jesús fue abusado violentamente en cada golpe. Fue torturado, traspasado en sus manos y en sus pies a causa de martillazos. Fue burlado, fue escupido, fue insultado. Y en medio de todo eso que él vivía, yo encuentro una palabra que solamente lo puedo ver como realmente Jesús no era de este mundo. El Padre no es de este mundo. Porque en medio de lo que vivía Jesús, el Padre le dijo, perdónalos. Así, perdónalos. Y esto me lleva a observar algo. Dos cosas que quiero traer a tu corazón. La cruz no me habla de justicia, me habla de misericordia. Por ello, cuando el Señor nos dice a nosotros, perdona a aquel que te ha dicho de la A a la Z, nos está diciendo, no es que ellos se merezcan el perdón, sino es porque tú recibiste el perdón a causa de su misericordia. Es decir, vamos a verlo un poquito más sencillo. El Señor te está diciendo, quiero que siembres el perdón a causa de que tú un día cosechaste de mí, árbol de la vida, a causa de mi amor, tu perdón. Por lo tanto, tenemos que perdonar y dar de gracia lo que recibimos de gracia. Mi amado, mi amada en el Señor, he visto un patrón y es el siguiente. Cuando una persona está pasando por momentos de dificultad, y ahorita viene a mi mente algo que hace poco vivía. Había una persona que estaba llorando muy enojadamente a causa de que a alguien le quedó mal, de que iban a ir a un lugar y le quedó mal. Ciertamente quizás en mi madurez o en mi forma de pensar, pues ni modo, te lo sacudes y pasa, ¿no? Pero esta persona estaba muy perturbada, le robaron la paz, lloraba de coraje. Y ciertamente, mi amado, de ahí llegué a una conclusión que quiero llevártela a la práctica. Y es que cuando cualquiera de nosotros nos enfrentamos a que alguien nos hizo algo, la consecuencia es que las ofensas causan rencor. Y el rencor no te permitirá servir con un espíritu fervoroso. Por consecuencia, mi amado, lo que está viviendo aquel que fue lastimado, cae sobre de él o sobre de ella una angustia que comienza a enredar su interior y no le permite recibir bendición, sino que siente el dedo acusador de Satanás señalándole y mostrando que es culpable sin tener la culpa. Observemos algo, mi amado. He aprendido en el Señor que aquella persona que me ha ofendido, sea mucho o sea poco, necesita más de Dios.
¿Y qué me toca a mí hacer? Como yo estoy en Cristo, para la gloria de su nombre, la persona que me ofende necesita de Cristo. Está necesitando más que yo en ese momento. ¿Qué tengo que hacer por él? Orar por él o por ella, para que el Señor llene su vida. Es decir, mi amado, hay una gran realidad. Si tú oras por aquella persona que te ha ofendido, tu corazón rápidamente va a ser sanado y no guardarás ningún tipo de rencor. Sea la persona que haya sido un familiar, el pastor, tus amigos, quien sea. Pero por el contrario, si tú no oras por esa persona, automáticamente va a brotar el rencor. Va a producir que en ti el amor se apague, que no haya cielos abiertos. Por el contrario, vas a sentir un gran vacío. Es decir, mi amado, quiero que veas el lado negativo más crudamente. Cuando estamos caminando heridos y con rencor, automáticamente cada vez que tú abras tus labios para hablar, estarás hablando palabras envueltas en un papel de celofán llamado rencor. Y esas palabras impartirán amargura. Y la gente que esté recibiendo tus palabras, que quizás no te des cuenta de que estás amargado o estás muy herido, esas palabras lo único que van a hacer es como si fueran dardos envenenados clavados en los costados de aquellos que son tus oyentes. No estoy hablando de que te pongas a predicar y eso saldrá de tu boca. Estoy hablando de algo más sencillo. Cada vez que hablas con un corazón rencoroso o herido, tus palabras están envenenadas. Y estás envenenando a los que más amas. A tus padres o a tus hijos o a la gente en la casa del Señor o a la gente con la que trabajas. Por ello, mi amado, quiero dejar algo en tu corazón. Cuando alguien te hiera, cuando alguien hiera a los tuyos, no te llenes de ira, no te llenes de indignación. Hace poco a la hermana Sonia le tomaron unas placas y sus argumentos me apuntaban a que la habían lastimado las personas que le habían tomado las placas. Y hubo un momento en el que yo me llené de mucha ira y el Señor me habló y me dijo, no vale la pena. Y con esas palabras el Señor ministró mi alma y me puse a orar por esa gente. Acto seguido el Señor transformó mi corazón y trajo paz. Porque si eso puede ministrar ira, rencor y ganas de hacer violencia, ¿cuánto no más va a producir alguien que venga a herirte con gran dolo? Mi amado, ¿qué nos toca hacer a nosotros cuando hemos sido heridos? O cuando alguien lastimó a la gente que amamos, envolvernos en el manto del Señor. ¿Por qué? Porque nadie amó más que el Padre. Y nadie fue más odiado que Jesús. Vamos juntos. Por lo tanto, vuelvo a repetir en otro horizonte. Tú amas, más expuesto está tu corazón a ser ofendido. Porque cuando tú amas a alguien, tu corazón se vuelve como un tiro al blanco. Así de pégale aquí, hiéreme aquí. Pero también amar significa perdonar, mi amado. Un patrón que yo he observado a lo largo de mis días es que cuando somos ofendidos, llamémosle a la ofensa que entramos en un momento de tempestad, en un momento de dificultad. Cuando estamos en ese momento de dificultad, lo primero que viene es querer tomar decisiones. No le voy a hablar, le voy a hacer la ley del hielo, no vuelvo a ir a la iglesia, no vuelvo... De la A a la Z. Quieres tomar decisiones determinantes. Y algo que quiero dejar en tu corazón. Todas las decisiones inspiradas
bajo el rencor, bajo odio, bajo una herida, bajo un resentimiento, siempre van a producir consecuencias negativas. Sea que te hayas peleado con tu esposo o tu esposa, ojo, quiero dejar algo bien en claro, mi amado. Todo momento de dificultad, todo pleito que venga a tu vida, no es el tiempo para tomar decisiones. Cuando pases momentos difíciles, es el tiempo para permanecer y confiar en el Señor. No tomes ninguna decisión cuando estás en medio de la tempestad. ¿Por qué? Porque es como si te echaras a correr en medio del bosque bajo una gran oscuridad. ¿Qué va a pasar? Te vas a perder y no vas a encontrar salida. Por lo tanto, mi amado, cuando pases dificultades, conflictos con la gente, detente, descansa, confía en que el sol de justicia alumbrará tu vida. Aleluya. Algo, mi amado, que he aprendido a la mala, y no solamente en mí, sino de mi antiguo yo antes de Cristo, y algo que yo he observado como un patrón en muchos hijos de Dios, es que cuando somos ofendidos, cuando somos tratados negativamente, levantamos murallas. Y quiero que imagines una muralla. Una muralla en la cual, más o menos es esto, voy a marcar mi distancia. No le voy a hablar, me voy a alejar, voy a cambiar mis amistades, ha perdido mi confianza, etc. Esa muralla que levantas, en ambos lados va a pasar algo. De un lado va a quedar algo y del otro va a quedar fuera otra cosa. Estamos juntos. Es decir, mi amado, quiero decirte, el Señor no nos llamó a vivir en pequeños reinos rodeados de murallas. El Señor nos llamó a amarnos indiscutiblemente. Nos llamó a soportar nuestras fallas. Nos llamó a trabajar por la unidad. Algo que he ido aprendiendo en el Señor es que tenemos que vivir un intercambio continuo de miel por hiel. Espero que me dé a entender. Miel por hiel. Y quiero explicar esto. Tú y yo sabemos que hay muchas personas que es difícil confiar en ellos. En este trayecto en el Señor he aprendido a no confiar en ciertas personas porque me dejan plantado con las cosas. Pero he también aprendido a observar que hay gente que es muy difícil de amar, es muy difícil de soportar, es muy difícil de bendecir, es muy difícil de tolerar. Y a pesar de ello, hay gente que viene y reclama, es que ustedes son cristianos y tienen que amar profundamente. Y tiene más razón el que reclama que el que es cristiano. Por ello quiero llevarte a una realidad. Quiero mostrarte el corazón de aquellos que quizás es gente malhumorada, gente déspota, gente hiriente, gente en la cual no puedes tolerar o no puedes confiar. Y es que detrás de ese rostro amargoso hay gente sufriendo y la única forma que tienen para defenderse es levantando un caparazón para compensar el dolor que hay en su alma. Y la única forma de romper ese caparazón es amando. Por eso la función de un hijo de Dios es amar. Por lo tanto, mi amado, quiero que entendamos el comportamiento de una persona cuando es agresiva, cuando es desagradable. Lo único que están expresando son sus vacíos, son sus temores, mi amado. Y es ahí, mi amado, donde tú y yo tenemos que orar para ayudarles
intervenir y ayudarle a romper con su pasado, construir en ellos un presente de bendición e impulsarlos en su futuro en Cristo. Por eso necesitamos nosotros aprender a amar. ¿Y cómo es esto de aprender a amar? No cuando conozcamos a la persona perfecta. Es entendiendo que a través del perfecto amor de Jesucristo podemos amar a las personas imperfectas. Y para esto tenemos que aprender algo. Y quiero que me acompañes a la Escritura. Pero antes de que me acompañes a la Escritura, hay 5 grupos de personas que a lo largo del tiempo he visto, con los cuales todo el tiempo vas a estar lidiando. Y con estos 5 grupos de personas, tú tienes que aprender, mi amado, a administrar tu corazón. Porque son 5 grupos de personas que pueden ser algunos dentro de la casa del Padre y algunos que están en el mundo. Y primero acompáñame a la Escritura y luego te voy a expresar estas personas. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 9. Y dice, y esta es mi oración, que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento, para que distingan lo que es realmente importante de lo que no es. Así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva. Por el poder de Jesucristo, ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de Dios. Estos 5 grupos de personas, no te quieras adelantar a decir, va a decir esto el pastor. Espera, te las quiero explicar. El primer grupo son las personas con problemas. El segundo son los compañeros de batalla. El tercero, las personas buenas. El cuarto, los discípulos. Y el quinto, las personas que son un recurso. Vamos a explicarlas. Las personas con problemas normalmente son todas las que entran a la casa del Padre. Y estos muchas veces solo recurrirán a ti para que les soluciones el conflicto, sea porque tienen una crisis familiar, una crisis económica, un problema de enfermedad, que están pasando por soledad, que están pasando por luto. Y algo que me hacía entender el Señor, y lo he visto en la casa del Señor, y es que cuando amamos y bendecimos a esta gente que tiene problemas, al momento de que son restauradas, se vuelven compañeros de guerra y muchos de ellos se llegan a volver discípulos. Por lo tanto, nos toca estar muy preparados en el Señor, porque estas personas desgastan tu vida espiritualmente, pero para ello tienes que estar preparado en el Señor profundamente para atender esas necesidades y sacar a flote la vida de esa persona con problemas y llevarlo a tierra espaciosa y de bendición. Y el Señor va a provocar en ellos que se vuelvan un discípulo. Amén. Segundo grupo de personas. Les he llamado las personas buenas. Estas personas muy pocas ocasiones traen conflictos. No dan problemas, por el contrario, casi siempre contribuyen en bendición en la iglesia, contribuyen con su servicio, aman a la iglesia, se involucran con el pastor, disfrutan, conviven, aman. Y este grupo de personas están en un crecimiento espiritual. No han alcanzado la madurez espiritual, pero tienen una característica. Hay que buscar siempre rodearlos, jalarlos al redil, porque en muchas ocasiones de repente el alma de ellos los traiciona
y los quiere llevar a tropezar. Amén. Vamos al siguiente grupo de personas. Son los compañeros de guerra o los compañeros de batalla. Este grupo genuinamente ama a Cristo. Es gente que no es del mundo. Es gente que comparte tu entendimiento en el Señor. Es gente que en verdad te edifica, pero también tienen una gran característica. Y es que si te ven a ti tropezar como hijo, como hija de Dios, este grupo de personas lo que van a hacer es levantarte. Te van a dar tu buena exhortada y no serán tus cómplices. Este grupo de personas que son los compañeros de batalla o los compañeros de guerra son con quien puedes intercambiar risas, consejos. Son aquellos, mi amado, donde el centro es Cristo. Pero ojo con algo. No todos son compañeros de guerra. Algunos pueden ser amistades que fingen ser compañeros de guerra. ¿Por qué? Porque si el Señor te ha guiado por ciertas enseñanzas y esa otra persona no está caminando en el Señor de esa forma, hay un vacío ahí. Ten cuidado. El cuarto grupo son los discípulos, lo que tú eres. Y bueno, de las características que he hablado, hay muchos en diferentes iglesias, así es el cuerpo de Cristo. Amén. Los discípulos es en aquellos donde nos tenemos que vaciar. Vaciar nuestro entendimiento, nuestro amor, las experiencias en el Señor, para que crezcan amando, buscando, escudriñando y enamorándose de Cristo. Porque los discípulos son aquellos siervos que están creciendo a la sombra del árbol que representas tú. Los discípulos, mi amado, son aquellos en los cuales puedes delegar alguna responsabilidad y sabes que no te van a dejar botadas las cosas. Sabes que de repente te van a decir aquí estoy, pueden fallar, pero no se van a apartar. Porque todos fallamos, pero no siempre. Amén. Es decir, un discípulo es aquel que va a provocar que la iglesia crezca. Un discípulo es aquel que va a provocar que la iglesia perdure en la palabra de Dios. Amén. Y el último grupo de personas, las personas que son un recurso. Son aquellas personas que son capaces de estimular tu fe, de reavivar tu pasión por Cristo, de producir en ti hambre y sed por el Señor. Normalmente son aquellos que al momento de escucharlos produce paz, bendición y hambre por el Señor. Amén. Estos 5 grupos de personas siempre van a estar rodeándote, siempre. Y tú tienes que aprender, mi amado, mi amada en el Señor, a fructificar tus relaciones. Pero ojo, tal como lo dice la Biblia en el libro de Proverbios, así como el hierro se aguza con el hierro, así el hombre aguza su rostro con el rostro del hombre. Van a haber roces, pero en medio de los roces, en medio de los conflictos, nunca tomes decisiones. ¿Por qué, mi amado? Porque cuando tomas una decisión en medio del conflicto, lo harás de una manera poco sabia. Cuando entres en conflicto con alguien en la iglesia, con alguien en tu trabajo, con alguien en tu familia, tan solo detente y espera la guianza del Espíritu Santo y no rompas relaciones. Mantente anclado en la obra de la cruz, recordando que es ahí donde tú debes de estar y no recibir tú el golpe, el señalamiento, la amargura, todo lo que la otra persona derrame de su boca, ¿verdad?
Deja que la cruz tenga su lugar y tú ten tu lugar detrás de la obra de la cruz. ¿Por qué? Porque tienes que entender que así como tú fuiste perdonado, tú tienes que perdonar. Tienes que dar de gracia lo que de gracia has recibido. Por tanto, en medio del conflicto, solo perdona, solo bendice, solo ama, solo permite que Jesús sea tu reflejo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra. Queremos rogarte, Señor, que así como la hemos recibido, así nos lleves a practicarla, Señor. Sabiendo, Padre, que en todo momento tú estás guiándonos para poder amarnos, soportarnos, bendecirnos, abrazarnos en el yugo perfecto del amor. Pero, Padre, también te rogamos, enséñanos, en el nombre de Jesús, a estar bajo la sombra de la obra de la cruz, a no recibir ninguna herida, Señor, sino aprender que todo se nos resbale. Te damos gracias, Señor, por esta palabra y queremos pedirte, enséñanos a caminar en ti, a amar como tú amas. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. Y termino con lo siguiente, mi amado. Hay un pensamiento bíblico malentendido. Y es el siguiente. Cuando declara Jesús, toma tu cruz y sígueme, muchas personas lo relacionan como mi cruz es mi esposo borracho, mi cruz es mi hermana la intolerable, mi cruz es, etcétera. No, eso está mal aplicado. Cuando Jesús le dijo eso a sus discípulos, les estaba diciendo, estén dispuestos a sufrir a causa de mí. Estén dispuestos a llegar a la sangre por mí. Estén dispuestos a ser señalados, escupidos, torturados a causa de mí. Toma tu cruz y sígueme y no temas. Cuando el Señor lo dijo, Él también estaba haciendo una promesa. Estaré contigo todos los días de tu vida. Amén. Así que no atribuyamos esa palabra a que, bueno, voy a tolerar a fulano porque es mi cruz. No. Vayamos juntamente con Cristo y estando de forma perdurable en Él para madurar en la fe. Amén. Vamos a orar y entregarle al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, amado. Levántaselos ahí al Señor. Padre, hoy entregamos delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, sabiendo en el nombre de Jesucristo que tú los recibes. Padre, te damos toda la gloria y bendecimos tu nombre, Señor, porque ciertamente, Padre, eres tú quien nos multiplica. Y hoy presentamos delante de ti nuestras finanzas pidiéndote, Señor, así como en los tiempos antiguos dabas cosechas asombrosas a los que traían sus diezmos al templo. Así te pedimos ideas asombrosas, ideas creativas a mis hermanos para poder emprender negocios, para poder ser bendecidos, para poder crecer en bendición. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor amado. Amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos conectamos el día de mañana. Buenas noches.